Stranger Things pasó de ser la serie que definió una década a cerrar el telón para siempre. Y eso no es todo. Taylor Swift por fin cambió el despecho por un diamante y unos infieles fueron humillados en 4K en el concierto de Coldplay. Oh, look at these two. All right, come on, you're okay? Estos son los 20 momentos virales que hicieron explotar el 2025. Este será el cierre definitivo, desgarrador e inevitable de la última gran fogata cultural de nuestra generación. God, you are such a nerd. Durante casi una década, Hawkins fue mucho más que una ubicación ficticia en un mapa de Indiana. Fue el último refugio seguro, cálido y analógico para una generación de millennials que se niega a envejecer. Ver a Eleven y compañía prepararse para su última batalla en 2025 no se sintió como consumir contenido, sino como despedirse de viejos amigos de la infancia en un ritual lento, hermoso y profundamente melancólico. A lo largo de estos últimos episodios, Netflix erigió un monumento en la memoria colectiva, una catedral de neón que logró lo imposible, sentar a padres e hijos frente a la misma pantalla. Con el volumen 1 ya digerido y el desenlace final programado para cerrar este año, estamos a punto de perder el último gran evento monocultural que nos quedaba y ahora tenemos una rara sensación de comunidad global que se desvanece como el humo de un cigarrillo en el aire frío de la noche, recordándonos que la infancia tiene fecha de caducidad. Asimismo, el inminente desenlace de Stranger Things desató un frenesí digital sin precedentes. Las redes sociales como TikTok, Instagram y X se inundaron de teorías conspirativas sobre el destino de Hawkins, mientras la nostalgia ochentera alcanzaba su pico máximo y millones de fanáticos debatían cada pista, convirtiendo la espera final en un evento cultural global que ha unido a generaciones enteras. Cuando los créditos rueden por última vez este fin de año, Netflix se quedará huérfano y vulnerable, habiendo gastado su última bala de plata en un mercado cada vez más fragmentado y competitivo. Además, el legado de Stranger Things quedará intacto como un clásico moderno, pero el silencio que dejará en nuestras casas será ensordecedor, permanente y muy cruel. Ahora bien, si secarte las lágrimas por unos chicos de los 80 te dejó el alma sensible, respira hondo, porque el siguiente puesto te hará reír de vergüenza ajena. Esta fue la humillación pública más devastadora, cruel y televisada en alta definición desde la caída del Imperio Romano. Oh, look at these two. All right, come on, you're okay? Uh-oh. La banda inglesa ha transformado sus conciertos en sectas de felicidad obligatoria, donde pagas por ver una explosión cósmica de luces y color, mientras millones de pulseras brillan uniendo corazones en una euforia colectiva llena de pura magia. Pero lo que sucedió esa noche en el estadio Gillette, en las afueras de Boston entre Christine Cabot y Andy Byron, no fue entretenimiento. Fue una autopsia en vivo de una relación tóxica proyectada en una pantalla de 30 metros. A primera vista parecían una pareja normal en un instante romántico para la Kiss Cam. Sin embargo, la magia se rompió en segundos, ya que al verse proyectados ante miles de personas, el pánico los invadió. En lugar de besarse, ella se cubrió el rostro bruscamente y él se agachó intentando desaparecer del encuadre, provocando una reacción inmediata de incomodidad y risas nerviosas en el estadio. Chris Martin, notando la escena desde el escenario, bromeó diciendo que o estaban teniendo una aventura o son muy tímidos. Al mismo tiempo, las redes sociales no tardaron ni un segundo en declarar el momento como radioactivo, mientras la dignidad de ambos se evaporaba instantáneamente en una nube de comentarios crueles, memes despiadados y juicios morales innecesarios. Internet hizo el resto. En horas, ambos involucrados fueron identificados como ejecutivos de la empresa llamada Astronomer e incluso estaban casados con otras personas al momento que la cámara los capturó en pleno romance. Oh, look at these two. All right, come on, you're okay? Esta humillación en ultra alta definición incineró sus vidas, ya que Chris Cabot y Andy Byron fueron despedidos y avergonzados en público frente al mundo entero. Y si crees que ver a dos infieles en directo duele, espera ver el siguiente puesto, donde dos egos de Hollywood decidieron convertir una promoción de película en un sangriento campo de batalla. Esta fue la guerra civil de narcisistas más innecesaria, agotadora y perfectamente guionizada de la década. I want to see you again. Now you see me. You know what I mean. Lo que inició como rumores en 2024 metastatizó en un cáncer mediático de proporciones bíblicas este 2025. No hablamos de diferencias creativas, estamos hablando de dos maquinarias de relaciones públicas lanzándose misiles nucleares de victimismo y manipulación. Por su parte, Blake intentó vender una película sobre violencia doméstica como si fuera una línea de vestidos florales y divertidos, la cual fue una ofensa tonal tan sorda, frívola y calculadora que daba náuseas. En el otro extremo, su coestrella Justin Baldoni jugó la carta del hombre sensible incomprendido con una precisión tan quirúrgica que resultaba robótica.
De hecho, verlos interactuar o evitarse no era entretenimiento, era como ver una autopsia en vivo de la falsedad de Hollywood. Incluso gastaron millones de dólares en estilistas y asesores de imagen para ocultar el hecho de que se detestaban, dando como resultado una atmósfera en las alfombras rojas tan tóxica, densa y cargada que se podía cortar con un cuchillo oxidado. Tan pronto se hizo público el escándalo, el público no tomó bandos y en su lugar sintieron asco tras darse cuenta de que en vez de arte, estaban viendo a dos millonarios peleando por controlar la narrativa mientras trivializaban temas serios. Como era de esperar, las redes sociales se llenaron de análisis del lenguaje corporal que exponían cada mueca, cada desaire y cada sonrisa congelada como una prueba irrefutable de que en Hollywood no hay seres humanos, solo marcas registradas colisionando. It's toxic and it has to end. Además de manchar la película, la disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni expuso los hilos de la marioneta, mostrándonos lo cínica que es la industria del cine detrás de las sonrisas de porcelana. Y hablando de porcelana, el siguiente puesto nos lleva al Museo de los Horrores de la Cirugía Plástica, donde la piel humana ha dejado de existir. El valle inquietante ha cobrado vida y ahora camina entre nosotros con piel estirada hasta el punto de ruptura. En 2025, la búsqueda de la eterna juventud dejó de ser vanidad para convertirse en una película de terror corporal. Las principales acusadas fueron Kris Jenner, Donatella Versace y Lindsay Lohan, quienes de la noche a la mañana aparecieron luciendo rostros que en vez de ser humanos parecían máscaras de silicona, tirantes y planchadas, hasta borrar cualquier vestigio de expresión, alma o vida biológica. Ahora verla sonreír es una experiencia extraña, ya que la piel no se pliega y en su lugar se estira como un tambor a punto de estallar. Incluso gastaron fortunas enteras para parecer filtros de Instagram, hasta el punto de crear una estética alienígena, cerosa y profundamente triste que nos grita en la cara que envejecer es un pecado mortal en su mundo distópico y superficial. Apenas surgieron las primeras imágenes, el público en general tuvo una mezcla de fascinación mórbida y lástima existencial. Enseguida los cirujanos plásticos de TikTok analizaron sus rostros como si fueran accidentes de tránsito, señalando cada relleno migrado y cada lifting excesivo. Mientras el público sentía un escalofrío al ver el futuro de la belleza definido por mujeres que parecen muñecas de plástico. I don't know what the F is going on because she looks so dramatically different from. Aunque intenten aferrarse a su juventud, el tiempo siempre vence y la edad no se puede ocultar. Pero mientras ellas intentan borrar sus arrugas, pasemos a un momento que rompió el internet. Esta no fue una propuesta de matrimonio, fue una explosión de fe en el amor verdadero después de una azarosa vida amorosa. Yes. Check it out. Taylor Swift construyó un imperio billonario sobre las ruinas de sus corazones rotos, pero Travis Kelce llegó para arruinar el negocio del despecho y darle el final que sus canciones siempre suplicaron. Durante más de una década fuimos testigos de un desfile de fantasmas, desde la bufanda de Gyllenhaal, los paseos invernales con Styles, hasta la jaula dorada y silenciosa de Joe Alwyn. Cada ruptura se transformaba en un himno y cada álbum en una herida abierta que cicatrizaba con discos de platino y también millones de dólares. Taylor parecía condenada a ser la narradora de la tragedia romántica, la heroína que escribe el final feliz para otros pero nunca lo vive. Entonces apareció el número 87. Sin esconderse en callejones traseros ni huir de las cámaras, Travis le ofreció algo que sus ex artistas torturados no pudieron: la paz de ser celebrada a plena luz del día. Lo que comenzó como un brazalete de la amistad rechazado se convirtió en el guión que ni ella pudo prever. Su compromiso marca la historia final de la era de las lágrimas y ya no se trata de esperar un mensaje que no llega. Se trata del profesor de gimnasia poniéndole un anillo a la maestra de inglés. Por primera vez, la canción no termina en llanto, sino en un endgame real. Ahora pasemos a algo que nadie vio venir: la campaña de marketing más desesperada, empalagosa y artificialmente edulcorada desde la invención del jarabe de maíz. Such a gift. You brought such light into the room. Thank you very much. We for coming appreciate into you. this room. Universal Pictures gastó $150 millones en una gira de prensa que parecía una alucinación colectiva de color rosa y verde vómito, ya que intentaron vendernos la idea de que Ariana y Cynthia tenían una conexión mística y romántica, en lo que solo puede ser definido como un espectáculo de queerbaiting tan obvio, torpe y ofensivo que insultaba la inteligencia de la audiencia. Se tatuaron a juego, se daban la mano con rigidez de dos maniquíes pegados con superpegamento y soltaban discursos sobre su amor eterno que sonaban escritos por ChatGPT con depresión.
La estética de la lágrima también era una agresión visual, donde reinaban los vestidos de poliéster, el maquillaje recargado y un sufrimiento tan falso que podías ver el dolor detrás de sus ojos mientras sus publicistas las empujaban una contra la otra como muñecas de plástico. En un extremo el público LGBTQ se sintió utilizado, mientras que al otro lado de la balanza el público general sintió vergüenza ajena, generando que las redes sociales se llenaran de memes burlándose de la intensidad forzada de sus interacciones. Es más, nadie compró la narrativa porque todos vimos los hilos, los focos y la desesperación de un estudio aterrorizado por perder dinero en taquilla. Which is so strange, you know, to be a child and to really love that. I don't know, it was really... Esta gira destruyó la magia de Oz y la reemplazó con la pesadilla de las relaciones públicas modernas como si fuera un teatro patético. Pero mientras estas dos fingían amor en la alfombra roja, en París sucedía el crimen contra el patrimonio cultural más audaz, estúpido y catastrófico del siglo. Esta fue la profanación definitiva de la cultura occidental, ejecutada no por genios criminales, sino por idiotas con martillos. Meanwhile, an alarm is raised in the museum, sending panicked crowds running out. Olvida Ocean's 11 o cualquier glamour cinematográfico, porque aquí estamos ante un acto de carnicería cultural de que Francia tal vez no logre recuperarse jamás. El pasado 19 de octubre un grupo de criminales burló un sistema de seguridad que costó miles de millones de euros, demostrando que Francia protege sus tesoros con la misma eficacia que un colador retiene agua. Ni siquiera robaron con elegancia, solo se dedicaron a destrozar marcos históricos, pisotearon lienzos invaluables y trataron obras maestras de la humanidad como si fueran posters de una tienda de regalos. Más impactante es la imagen de la sala vacía, con vidrios rotos y alarmas inútiles sonando en el vacío, como si fuera la representación perfecta de la incompetencia moderna. Los ladrones robaron un botín de 88 millones de euros, compuesto por algunas de las joyas más importantes de la corona francesa. Pero el valor perdido no se mide en dinero, se mide en historia borrada por la codicia de unos salvajes y la negligencia de una institución en decadencia. The stolen jewels once belonged to French royalty or imperial. Semejante robo a plena luz del día significó que Francia se volvió el hazmerreír global, y los expertos en seguridad quedaron como payasos incompetentes. Incluso quienes no aman el arte sintieron una rabia impotente al ver cómo el patrimonio de la humanidad era tratado como mercancía barata para el mercado negro. Y hablando de pérdidas invaluables, este 2025 nos despedimos para siempre de una de las grandes leyendas del rock, de esas que no volverán a nacer jamás. Este fue el silencio más ensordecedor, trágico y definitivo en la historia del heavy metal. Todos sabíamos que el príncipe de las tinieblas jugaba una partida de ajedrez eterna contra la propia muerte, pero nadie estaba preparado para el jaque mate final. En 2025, la biología finalmente alcanzó la leyenda, apagando una llama brillante e inmortal que ardió con furia durante 5 décadas de excesos tan grandes que es un milagro que viviera hasta los 76 años. Para los fanáticos del rock por todo el mundo, la pérdida de Ozzy es como ver al mundo volverse un lugar más gris, silencioso y desesperadamente cuerdo, despojado de la locura eléctrica y caótica que solo John Michael Osborne podía inyectar en nuestras venas. La respuesta global no fue simple tristeza, fue una devastación colectiva, cruda y visceral, que se extendió desde Birmingham hasta Buenos Aires, cuando millones sintieron una orfandad musical absoluta. Es más, el hecho de que solo unas semanas antes Ozzy diera un último concierto junto a Black Sabbath en la ciudad que lo vio nacer fue la despedida más grande que cualquier leyenda del rock podría tener. Cuando llegó el día de su funeral, ver a titanes del rock llorando en televisión fue desgarrador y doloroso, confirmando que incluso los dioses del metal sangran cuando su padre supremo deja el trono vacío para siempre. A lo largo de casi 60 años en la música, el intérprete de Crazy Train dejó un cráter humeante, profundo e imposible de llenar en la superficie de la cultura pop. Así como también su partida marca el fin oficial del siglo XX, cerrando el libro de la rebeldía analógica con un broche de hierro oxidado. Y si sentir el frío aliento de la muerte sobre el escenario te dejó el alma congelada y temblando, prepárate porque el siguiente puesto es un incendio forestal de estupidez humana que te va a hervir la sangre. Vandalismo cartográfico a escala continental, fruto de la borrachera de poder más delirante de la política moderna. En 2025 la política dejó de ser seria para convertirse en un sketch de Saturday Night Live escrito por un lunático, pues la decisión de renombrar el Golfo de México fue un berrinche diplomático que costó millones en burocracia, cambios de señalización y reescritura de libros de México. Tan solo imagina la arrogancia necesaria para mirar un cuerpo de agua que ha estado allí millones de años y decir, no me gusta el nombre.
cámbialo por algo que suene más patriótico. A raíz de este fiasco, la administración de Donald Trump gastó recursos infinitos en debates estériles mientras el planeta se quema y millones pasan hambre, demostrando que nuestros líderes prefieren la controversia sobre los resultados. We're flying over a thing called the Gulf of America. Puede que Trump intentara cambiar la geografía con un decreto, pero solo logró cambiar el estatus de líder a bufón. Y hablando de bufones con demasiado poder y egos más grandes que el propio Golfo, llegamos al combate de los billonarios, donde dos niños malcriados decidieron que destruir internet no era suficiente y tenían que destruirse mutuamente. Eso solo puede describirse como Godzilla vs. Kong, si ambos fueran ancianos delirantes luchando por la custodia de nuestra atención. Desde que empezó la campaña presidencial de Donald Trump, el magnate Elon Musk se unió a él en su intento de hacer América grande otra vez, pero en 2025 se convirtieron en enemigos mortales en la disputa más patética, ruidosa y peligrosa de la década. No fue un debate de ideas, fue una guerra de egos frágiles librada en redes sociales hasta volverse el hazmerreír del mundo entero. Mientras Trump atacaba a los autos eléctricos, Musk atacó las políticas fiscales del presidente. Pero lo único que lograron fue eliminar miles de millones de valor bursátil solo por ver quién tenía la audiencia más grande. Ver a estos dos titanes del narcisismo lanzarse insultos dignos del patio de recreo de una escuela mientras el mundo pende de un hilo fue un espectáculo grotesco, pues utilizaron sus plataformas como armas nucleares personales, manipulando algoritmos y audiencias para satisfacer vendetas personales. Por ende, esta es la prueba definitiva de que el dinero no compra sentido común ni la capacidad de cerrar la boca por el bien común. Al final, en esta guerra no hubo ganadores, los únicos perdedores fuimos nosotros, que debimos soportar a dos billonarios avergonzando la inteligencia humana. Y si crees que ver a esos dos peleando por tonterías es doloroso, espera ver cómo Sydney Sweeney intentó vender ropa y terminó vendiendo la crisis de identidad de toda una generación. El intento más cínico, plástico y condescendiente de monetizar la autenticidad que hemos visto en la década. I'm not here to tell you to buy American Eagle jeans. American Eagle intentó salvar su irrelevancia para una campaña que gritaba "soy una chica normal", mientras costaba millones de dólares perjudicarla. El resultado fue que intentaron venderle jeans de mala calidad a una generación Z usando una estética retro forzada que parecía generada por una inteligencia artificial que nunca ha visto a un ser humano real relajarse. Para colmo, la iluminación era plana, el guión del anuncio era una colección de frases motivacionales vacías, trilladas y vergonzosas sobre ser tú misma, pronunciadas por una mujer que representa el estándar de belleza inalcanzable de Hollywood. Enseguida los internautas olieron la falsedad y expresaron comentarios que no hablaban de los pantalones, hablaban de lo increíblemente forzado que se sentía todo. Peor aún fue la línea de Good Jeans, como si intentaran decir que Sydney tiene buenos genes por ser rubia. Es por ello que incontables personas tildaron el anuncio de discriminatorio al aludir que ser rubia y de ojos azules la hace automáticamente superior al resto de las personas. My jeans are blue. Sydney Sweeney has very jeans. Al final, esta campaña demostró que no puedes comprar gracia, solo puedes alquilar la cara de alguien famoso para destacar. Ahora pasemos a un evento que nadie pidió, pero que todos terminaron amando. Este no fue un torneo de fútbol, fue un choque de titanes que demostró que el mundo se rinde siempre a los pies del deporte rey. La previa estaba teñida de escepticismo y la gente se preguntaba si un torneo diseñado con un formato extendido y una logística tan dispersa realmente podría capturar la magia y la pasión que caracterizan la Copa del Mundo. Las conversaciones iniciales no giraban en torno a los goles, sino los traslados, la burocracia y el calendario de temporada que parecía un Excel interminable. Estaba destinado a ser recordado como el Mundial de la Conveniencia Corporativa, no de las hazañas deportivas. Sin embargo, en cuanto rodó el balón, la narrativa cambió dramáticamente. La expansión del formato, que tanto se criticó, se convirtió inesperadamente en su mayor fortaleza. Equipos debutantes que nadie había pronosticado se alzaron como gigantes dormidos, protagonizando batacazos que reescribieron los libros de historia de fútbol. Cada partido se sentía como una final y la emoción de los estadios se transmitió sin filtros a las pantallas de todo el planeta. El torneo se transformó pasando de ser un experimento logístico a una celebración global incontrolable. Las rivalidades se intensificaron, las figuras emergentes se consolidaron y al final el escepticismo inicial fue aplastado bajo el peso de un éxito rotundo. El torneo demostró que incluso en la era moderna del deporte, la esencia del fútbol sigue siendo invencible y que la pasión de la gente siempre supera las dudas. Ahora vemos la guerra fría pasivo-agresiva entre dos princesas Disney que convirtieron la promoción de una película infantil en un campo de batalla ideológico tóxico.
Esta fue la versión de Blancanieves donde la reina malvada y la princesa intentan destruirse mutuamente con sonrisas falsas y relaciones públicas armadas. I mean, this girl is a whole... Disney pensó que sería buena idea juntar a la reina de la controversia woke Rachel Zegler y a la figura más polarizante de Hollywood internacional Gal Gadot en la misma película. El resultado fue una gira de prensa que parecía una situación de rehenes, donde no se miraban y solo se escaneaban buscando debilidades, con Rachel lanzando indirectas sobre el feminismo moderno y su apoyo a la causa de Palestina, que eran dos dardos envenenados hacia Gal. Mientras tanto, esta última respondía con su apoyo a Israel con una buena dosis de positividad robótica y militarizada que te hiela la sangre. Por ese motivo, la película Blancanieves se convirtió en una nota de pie de página de su propia catástrofe mediática, ya que gastaron 200 millones en una producción que se ve visualmente horrible y llena de CGI barato. Pero el verdadero espectáculo grotesco estaba en las entrevistas, donde la tensión era tan densa, incómoda y palpable que podías ver cómo destruyeron el cuento de hadas y lo reemplazaron con un reality show de egos colisionando. Aunque el público se dividió en bandos extremistas, convirtiendo los comentarios en YouTube en una zona de guerra política, todos ellos se olvidaron de ir a la sala asesina a ver la película, generando que Disney perdiera más de $100 millones en uno de los fiascos más grandes de la historia del estudio. You were saying... It's just... Esa disputa enterró la película para siempre y nos recordó que en Hollywood la sororidad es solo una cláusula de contrato que se rompe a la primera de cambio. Y hablando de contratos, uniones y dinero obsceno, pasemos a la boda que hizo que María Antonieta pareciera humilde. Esta fue la boda más grande, excesiva y tan desconectada de la realidad que debería ser ilegal por decreto propio. El cuarto hombre más rico del mundo y su pareja celebraron la conquista final del capitalismo sobre el buen gusto, ya que se rumora que el evento costó $50 millones. Detente a pensar por un momento. Gastaron millones de dólares en flores importadas, seguridad paramilitar en cada esquina de Venecia y un vestido que parecía hecho de diamantes y desesperación por atención. Los invitados también eran una colección de personas más ricas y desconectadas de la tierra, brindando con champán de $10,000. Apenas se filtraron las primeras fotos del evento, se convirtieron en símbolos de desigualdad moderna, causando que la mayoría no sintiera envidia, sino tristeza ante tal desperdicio de recursos. Welcome to the $50 million Bezos Sanchez wedding. Ni siquiera la realeza europea hace derroches como este, así que la boda entre Jeff y Lauren pasará a la historia como el monumento definitivo del ego desmedido. Pero la locura no es exclusiva de los billonarios y a veces la plebe también pierde la cabeza. Esta moda representa el colapso de la civilización occidental provocado por un muñeco con dientes de sierra y la tontería colectiva de TikTok. En 2025, millones de adultos supuestamente racionales decidieron que su vida no valía nada sin este muñeco feo, caro y producido en masa. Vimos peleas a puñetazos en tiendas Pop Mart, gente acampando durante días como indigentes voluntarios y un mercado de reventa que movía cifras nunca antes vistas. Muchos lo calificaron como el consumismo en su fase terminal, ya que solo se trata de comprar basura plástica para llenar el vacío espiritual, grabarlo para TikTok y obtener dopamina barata. La estética de esos muñecos es grotesca, pero la estética de la gente peleando por ellos es peor. Y siendo un objeto que terminará en un vertedero en 3 años, es aún peor. The 15-year-old company was founded by Chinese entrepreneurs. Es por ello que el Labubu no es un simple juguete, es un espejo que nos muestra lo vacíos que estamos por dentro. Y hablando de vacíos existenciales y crisis políticas, llegamos a un artista que tuvo el año más caótico, errático y bizarro que hemos visto. El regreso musical de Katy Perry fue una crisis de la mediana edad, transmitida vía satélite y financiada con desesperación pura. 2025 fue el año en que esta cantante intentó todo para ser relevante, y falló de forma espectacular, dolorosa y pública. Primero viaje al espacio, luego anunció un divorcio que se sintió menos como una tragedia personal y más como una maniobra de relaciones públicas fallida, y finalmente declaró su amor por el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Lo peor de todo es que el viaje patrocinado por la empresa de Jeff Bezos, Blue Origin, costó decenas de millones de dólares, mientras millones de personas no tienen para comer. Millones de fanáticos sintieron pena ajena de la clase de cringe profundo que te hace querer mirar hacia otro lado, e incluso algunos expresaron que gastó una fortuna en combustible de cohete para intentar alcanzar las estrellas, pero solo logró estrellarse contra el muro de la indiferencia cultural. Katy demostró que en el espacio nadie puede oírte gritar, pero en la Tierra todos pueden oír cómo tu legado se rompe en pedazos. La siguiente protagonista intentó borrar su pasado digital y descubrió de la peor manera que Internet es un juez, jurado y verdugo sediento de sangre.
Veamos el desastre profesional más rápido de la historia, ejecutado en 280 caracteres y desenterrado por una turba furiosa. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Esa es la frase. La actriz española prácticamente tenía el Oscar en su mano y era el momento de consagración de una narrativa perfecta de triunfo y representación. Y entonces, la hemeroteca digital se abrió como la caja de Pandora llena de veneno, bilis y opiniones rancias. Mientras Carla brillaba en la alfombra roja, los usuarios desenterraron tweets sobre temas sensibles como la inmigración hacia Europa, la brutalidad policial vivida en Estados Unidos e incluso tuvo la desfachatez de publicar un mensaje diciendo que su coestrella Selena Gómez era una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa. Con tan solo ver cómo su campaña de mejor actriz se desmoronaba en tiempo real, estuvimos ante una lección brutal de karma instantáneo y conforme crecía la controversia, hubo una sensación de justicia poética retorcida al ver cómo la arrogancia se estrellaba contra el muro de la corrección política, así como también los votantes de la academia huyeron de ella como si tuviera la peste bubónica, prefiriendo premiar a una piedra antes que asociarse con el desastre de relaciones públicas que ella misma cocinó años atrás. Sí, pienso en ello. Y me arrepiento de muchas cosas. Después de todo, Carla Sofía Gascón perdió el premio más grande del cine no por falta de talento, sino por exceso de boca en las redes sociales, que nunca olvida ni el más mínimo error. Y este siguiente error, el internet tampoco lo podrá olvidar, porque esta futura abogada decidió que estudiar es para los pobres. I use it for legal advice. So when I am needing to know the answer to a question. El insulto definitivo a la justicia, donde el privilegio se encuentra con la pereza tecnológica en una colisión frontal. La mujer que lleva ya años intentando convencernos de que es una abogada seria, le confesó a Vanity Fair con total impunidad que utiliza ChatGPT para resolver dudas legales complejas. Esto no es una anécdota divertida, es una aberración ética porque estamos hablando de una persona con acceso a los mejores buffets del mundo, decidiendo que un chatbot es una fuente fiable para la jurisprudencia. Para cualquier abogado, es la trivialización absoluta de una profesión que requiere años de sacrificio, reducida a un prompt mal escrito por una celebridad. Esta confesión también expuso la farsa de su camino a la abogacía como lo que realmente es, un reality show glorificado, vacío y peligroso. Tan solo imagina ver tu libertad en manos de alguien que consulta un algoritmo que inventa casos. Como cabría esperar, la comunidad legal estalló en furia, dado que los abogados reales que se quemaron las pestañas estudiando se sintieron insultados, e internet se llenó de burlas sobre la abogada bot, desmantelando cualquier credibilidad que le quedara. I just feel like my brain's gonna explode. Si lo piensas bien, Kim quiere ser abogada sin leer, del mismo modo que quiere ser humana sin imperfecciones. Ahora veamos el evento que sacudió los cimientos de la ciudad más importante del mundo, donde la política dejó de ser aburrida y se convirtió en una guerra civil cultural. El plot twist político que convirtió a Gotham City en un laboratorio socialista al borde del colapso nervioso. It's war. New York City's first socialist mayor. Nadie vio venir la victoria de este candidato en Nueva York, que se sintió como un terremoto para los políticos de siempre. De un día a otro, desbancó a la corrupta maquinaria demócrata con una campaña que parecía sacada de una película cyberpunk, radical, agresiva y completamente divisiva. Algo grande cambió en la mentalidad de los neoyorquinos, debido a que la capital del capital eligió a un hombre que prometió desmantelar el patio de recreo de los millonarios, causando que la ciudad amaneciera en estado de shock, con los desarrolladores inmobiliarios entrando en pánico, Wall Street temblando y los activistas tomando las calles. La atmósfera de la ciudad dejó de ser negocios como siempre para convertirse en una olla de presión, de tensión de clases, caos administrativo y promesas imposibles. Fue el final de una era y el comienzo de un experimento incierto, volátil y fascinante que tiene a medio mundo conteniendo la respiración y al otro afilando los cuchillos. Dependiendo de a quién le preguntes, Nueva York ha caído o ha renacido. Pero una cosa es seguro. Lo que viven los ciudadanos de la Gran Manzana parece un juego de niños comparado con la posible guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Esta es la secuela de la Guerra Fría más estúpida, peligrosa y mal actuada que el Caribe ha visto jamás. In late October 2025, a finales del 2025, el Mar Caribe dejó de ser un paraíso turístico para convertirse en un estacionamiento flotante de maquinaria militar y testosterona nuclear, cuando Donald Trump y Nicolás Maduro decidieron que los insultos por redes sociales no eran suficientes e iniciaron una coreografía de intimidación naval, desde portaaviones, submarinos y hasta destructores armados con cientos de misiles quemaron decenas de millones de dólares en combustible por hora, convirtiendo el horizonte azul
en una mancha gris de acero bélico. Hasta el momento es un concurso de medición de egos, jugado con buques de guerra en medio de rutas de cruceros. A medida que escalaron las tensiones, millones de personas se preguntan si realmente Trump dará el paso de sacar al dictador Nicolás Maduro, quien no es solo un líder ilegítimo, sino que según Washington es el jefe de una vasta red criminal que terminó poniendo un precio récord a su cabeza. El año parece cerrar con incertidumbre y solo queda esperar por el desenlace de esos hechos. Ahora cuéntame, ¿cuál crees que fue el momento definitivo del 2025? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.